el costo emocional de vivir estratégicamente. Hay hombres que pueden resolver conflictos complejos, sostener estructuras enteras, liderar equipos bajo presión, negociar contratos importantes, pero que ya no saben cómo descansar emocionalmente dentro de su propia casa. Y esto no siempre ocurre porque no amen a su familia. Muchas veces ocurre porque quedaron atrapados en un modo de funcionamiento, en una lógica, en una forma de estar en el mundo donde todo el tiempo hay que anticiparse, controlar, resolver, producir, responder, gestionar. Y entonces aparece algo muy silencioso. Ese hombre empieza a vivir estratégicamente e incluso afectivamente. Hay líderes que pueden detectar riesgos financieros en segundos, pero no pueden detectar el agotamiento emocional de su pareja, por ejemplo. Hay hombres que pueden leer perfectamente una negociación, pero no logran leer el cansancio de sus hijos. Y esto no tiene que ver con falta de inteligencia, no. Tiene que ver con algo mucho más profundo. Yo le llamo el desgaste subjetivo de ese hombre hiperfuncional. En una sociedad donde todos tenemos y tal vez estamos obligados a funcionar, esto implica un desgaste. Porque el liderazgo sostenido durante muchos años produce determinadas adaptaciones emocionales. Y esta hiperexigencia constante entrena al cuerpo y a la mente para sobrevivir en un estado de alerta. Y muchas veces ese estado de alerta no se desactiva. Donde debiera desactivarse no lo hace. Ni siquiera en los momentos íntimos. Entonces, por ejemplo, el hombre llega a su casa, pero emocionalmente sigue en la empresa, o sigue en la política, o sigue en el negocio, o sosteniendo responsabilidades que no puede desconectarse. Y el problema no es solamente el trabajo. El problema es cuando el modo estratégico invade todo ese mundo subjetivo que es el de tu hogar. Ahí empiezan a aparecer frases muy frecuentes. Cada uno podrá decir en cuál se siente identificada, pero la típica estoy pero no estoy, no puedo desconectarme, no sé cómo bajar, todo depende de mí, estoy cansado incluso a pesar de haber descansado. Y muchas veces lo que termina deteriorándose no es el rendimiento laboral, es la vida afectiva, la conexión que nos restituye humanidad a nuestra vida, la presencia emocional. Porque hay algo que en el mundo productivo se premia, pero que emocionalmente puede volverse muy costoso. Ser funcionales todo el tiempo. En mi trabajo con líderes, con empresarios, con profesionales, veo con frecuencia a estos hombres que aprendieron a sostener muchísimo, pero no registran lo que están sintiendo, el agobio que están sintiendo. Hombres que desarrollaron una enorme capacidad de estrategia, pero no pueden encontrar, no pueden construir espacios de mínima intimidad emocional consigo mismos. Y ahí aparece algo muy importante. Muchísimos hombres no están agotados solamente por lo que hacen. Están agotados por sostener ese personaje que tiene ciertas características y que tal vez una de las más importantes, vinculadas con el mundo del hogar y con los mandatos de los varones desde muchísimo tiempo, es el de la provisión. En nombre de la provisión,
de llevar el pan a casa, este personaje no puede terminar de desconectarse porque lo importante es producir para traer el pan a la casa. Una encrucijada. Por eso creé este programa de reestructuración emocional para líderes. Cuando escribí el año pasado y publiqué Autoconocimiento Masculino y Autoestima, yo empiezo a bocetar algunas ideas y reflexionar sobre cómo construimos la subjetividad de los varones, los hombres. Y uno de los puntos que me atrapó más es esta vinculación de lo masculino a lo productivo. Porque lo que más cuesta registrar al hombre productivo es el registro emocional, el registro de los dolores que se posan sobre su cuerpo, lo que ocurre en sus vínculos. Porque muchas veces el cuerpo te dice lo que tu mente está negando. El insomnio, la irritabilidad, la desconexión afectiva, la dificultad para relajarte, la sensación de vacío incluso después del éxito. Y algo muy importante, esto no se resuelve bajando el estrés, menos tomando fármacos a diestra y siniestra, porque no es un problema de agenda, es un problema de construir una nueva identidad emocional. Y muchos hombres fueron construyendo una masculinidad donde descansar genera culpa, donde pedir ayuda genera incomodidad y donde mostrarte vulnerable parece peligroso. Entonces terminamos atrapados en una lógica de rendimiento permanente, como ese hombre que describe Byung-Chul Han en La Sociedad del Cansancio, un hombre que dice: yo lo puedo, todo lo puedo. ¿A costa de qué? De un agotamiento psíquico. Pero el costo aparece, por supuesto, a veces en forma de distancia afectiva, a veces como agotamiento, a veces como ansiedad, a veces como sensación de extrañeza con la propia vida, ¿no? Ahí muchos hombres empiezan a preguntarse algo muy profundo. ¿En qué momento dejé de estar presente? Yo creo que hoy necesitamos revisar seriamente ciertos modelos de éxito masculino. Porque podés tener autoridad y aún así sentirte emocionalmente solo. Podés sostener estructuras enormes y no podés sostener una conversación íntima. Sentirte extremadamente incómodo cuando hablas desde la intimidad. Podés ser eficiente y al mismo tiempo sentirte desconectado de lo que vos necesitas. Y tal vez el desafío no sea producir más, no sea quedar enganchado en ese bucle, y sí sea en recuperar presencia emocional, presencia afectiva, en tu familia, con las personas que valen la pena construir vínculos amorosos, presencia humana. Porque muchísimos hombres aprendieron a conducir empresas, pero nunca les enseñaron cómo habitar emocionalmente su propia vida. Soy Eduardo Maróstica, psicólogo, escritor, y este fue un nuevo episodio de Acá Entre Nosotros. Nos encontramos en la próxima.